Elena, estás en el canal Elena Crochet y vamos a tejer una prenda súper rápida, fácil y bonita. Mira, con una estrella en el centro es el motivo y tenemos que realizar 2 piezas y habríamos hecho ya la prenda. 2 piezas como esta. Yo tengo ya una preparada y os explico la otra, ya sabéis que tenéis que hacer 2. Esta sería nuestra parte del cuello. Luego aquí uniremos a la otra pieza y todo este lado también irá unido, que es lo que nos cae a los hombros. Uy, perdón, que le di a la cámara. Y luego ya nos cae hacia abajo el largo. Empezaremos haciendo una pieza que es como un mandala, es redondo, y después lo vamos a convertir en un pentágono. Va a llevar 1, 2, 3, 4 y 5 lados. El tamaño, bueno, pues yo he hecho este tamaño como por una talla SM, pero vais a ver cuando lleguemos a un punto, a esta altura, donde ya paramos de tejer lo que es la parte del cuello y continuamos como 3 vueltecitas más para los lados y para el largo. Pues antes de llegar a estas 3 últimas vueltas, tú tendrías que seguir tejiendo solo con los aritos. O sea que es súper fácil, trabajas a lo mejor 2, 4 vueltas más, depende de la talla. Yo calculo más o menos que, bueno, con dos vueltas más ya tienes una talla más. O sea que con 4 vueltas tendrías 2 tallas más, con 6 vueltas tendrías 3 tallas más, ¿vale? Y una vez que ya tengas tu talla, es cuando ya rematamos, terminamos con las 3 últimas vueltas, que serían estas donde convertimos en esquinita y lo convertimos ya en 5 lados, ¿vale? Pero antes de llegar a ese punto es donde os digo que podéis seguir creciendo. Yo estoy utilizando el material que utilizo últimamente, Dilaturas LM Sirena, que es un acrílico, es como un perlé pero acrílico. Las madejitas traen 50 gramos, cunde muchísimo. Con una madejita he tenido para un lado, ¿eh? O sea que yo, vamos, 100, 120 gramos porque luego le llevas flequito y le tienes que hacer un remate con punto bajo, más o menos, ¿eh? No se va a llevar más material. En el color que tú necesites o te guste. Y aquí recomiendo aguja de crochet 3, 3,5 y vamos a trabajar con la del 3,5. Me está diciendo que es un número 3 el hilo. Y recomiendo 3, 3,5. ¿Vale? El color 977, que es como un marfil. Y nada más que deciros, la medida, pues, a ver, de largo 47 me ha quedado. Que le vuelvo a dar. De ancho queda bastante más, queda 57 y estoy midiendo de esquina a esquina. Bueno, pues empezamos haciendo desde el centro, como os digo, un mandala. Empezamos haciendo 5 cadenitas. Hago ahí el nudito de inicio. 1, 2, 3, 4, 5 cadenitas. Nos vamos a la primera. Cerramos con deslizado. Y hemos creado un anillito. Vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas para hacer un punto alto. Y dentro de ese anillito hago un punto alto más. Tengo 2, 1, 2, 3 cadenitas. De nuevo 2 puntos altos. 1, 2, 3 cadenitas, 2 puntos altos. Vamos a tener un total de 4 grupitos de 2 puntos altos y 4 grupitos de 3 cadenas. Aquí ya voy a hacer el último de 2. Y mis últimas 3 cadenas. Vamos a cerrar aquí en la tercera cadenita del primer punto que hicimos con deslizado. Vamos a repartir ahí un poquito y así empezaríamos nuestra vuelta número 1.
Vuelta número 2. Nos vamos a deslizar el espacio de las 3 cadenas y vamos a subir 3 cadenas. Para hacer un punto alto hacemos otro. Tenemos 2, 3 cadenas. Y en el mismo espacio hacemos de nuevo 2 para hacer una esquinita. Hago 3 cadenas de separación. Me voy al siguiente espacio de cadena y repito lo mismo que hemos hecho ahí para hacer otra esquina. Tres cadenas de separación y repito. Otra esquina, 3 cadenas de separación y otra esquina. Cierro mi vuelta número 2 con mis 3 últimas cadenas y en punto deslizado aquí en la tercera cadenita de ese primer punto que hicimos. Vuelta número 3. Empiezo ahí mismo con 3 cadenas. En el siguiente punto hago un punto. Y dentro del espacio hago 2 puntos más. Tengo un total de 4 puntos. Los 2 puntos que he trabajado más 2 más. Separo con 2 cadenas. Y voy a los siguientes 2 puntos y trabajo esos 2 más 2 de la esquina. Más 2 de las cadenas, perdón. No es la esquina, justamente es el espacio de separación que tenemos de 3 cadenas abajo. Separo con 2 cadenitas y hago esos 2 puntos y ahora sí 2 en la esquina. Así que vamos a trabajar toda la vuelta de esta forma. Vamos haciendo 4 puntos altos separados por 2 cadenas, 2 cadenitas. Hago los 2 primeros en los puntos que me encuentro y los 2 siguientes en el espacio que me encuentre. 2 cadenas, me voy a los 2 puntos, hago 2 cadenas, me voy a los 2 puntos y hago. Y es todo el tiempo así. Cierro la vuelta número 3, terminando con las 2 cadenitas y cerrando aquí la tercera cadena del primer punto que hicimos. La vuelta número 4, vamos a hacer los 4 puntos que nos encontramos y 2 en los espacios. Separamos con 2 cadenas los 4 puntos que nos encontramos y 2 en los espacios. Toda la vuelta. 1, 2, 3. Ay, perdón. 3 para hacer un primer punto y ya hago los 3 que me quedan. Tengo los 4 puntos más 2 que tengo que hacer en el espacio. Separo con 2 cadenitas. De nuevo los 4 puntos. Y 2 en el espacio. De nuevo separo con 2 cadenitas. Trabajo los 4 puntos, 2 en el espacio, 2 cadenitas, trabajo toda la vuelta así. Cuando termine, acabo con 2 cadenitas y cerrando en la tercera cadena. Ya habríamos completado la vuelta número 1, 2, 3 y 4. He completado la vuelta número 4. Vamos a empezar la vuelta número 5. Nos vamos a deslizar al siguiente punto. Para empezar desde el segundo punto, en vez de desde el primero. Y aquí vamos a hacer 3 cadenas para hacer un punto. Y en el siguiente punto hago otro. Así que tengo 2 puntos. Y hago 2 cadenitas. Me salto 1, 2, o sea que me voy al último. Y hago 1. Y dentro del espacio 2 más. Así que tengo 3. Hago 2 cadenitas. Me salto 1
y en el siguiente hago uno y en el siguiente hago otro. Igual que hemos hecho aquí. Pero a partir del segundo hemos hecho dos cadenitas. Y repito, salto 2 y entonces me voy al último, hago 1 dentro del espacio, 2 y un total de 3, porque estoy metiendo en el espacio 2. Así que vamos alternando 2, 3, 2, 3, ¿vale? Hago dos cadenitas, el primero lo salto y a partir del segundo hago el segundo y el tercero. Dos cadenitas, me voy al último y hago el último y dos en el espacio. Dos cadenitas, me salto el primero y en el segundo y en el tercero hago un punto. Dos cadenitas en el último y en el espacio que hago dos más y así ya tengo 3. Dos cadenitas, salto uno, hago esos dos puntos y así es toda la vuelta número 5. Completo la vuelta número 5 con mis últimos 3, mis dos cadenitas y aquí cerramos en la tercera cadena con punto deslizado. Para la vuelta número 6 nos deslizamos al último punto, tengo 2, me deslizo a este último y hago ese último con 3 cadenas más 2 en el espacio. Dos cadenas de separación y aquí me encuentro 3. Me salto el primero y hago esos dos que me quedan más 2 en el espacio. Y es lo que vamos a hacer por toda la vuelta. Repito mis dos cadenas. Ahora me encuentro 2. Me salto el primero y hago el que me queda y 2 en el espacio. Dos cadenas de separación. Me salto el primero, hago los dos que me quedan y 2 en el espacio. Dos cadenas de separación y continúo haciendo esto por toda la vuelta. Así que vamos alternando 3 puntos, 4 puntos, 3 puntos, 4 puntos. He completado la vuelta número 6, vamos a empezar la 7. Nos deslizamos al siguiente punto. Y bueno, la vuelta número 7 es muy parecida a esta, porque vamos a trabajar siempre los espacios 2 puntos y nos vamos a saltar siempre el primer punto. Y trabajar el resto. Entonces aquí me estoy saltando un punto, tengo que hacer 2 y 2 dentro son 4. El primero siempre lo hacemos con las 3 cadenitas. Hago el siguiente. Ya tengo 2 y 2 más que meto son 4. 2 que meto en el espacio, 4. En el siguiente hago 2 cadenitas para separar siempre. Me salto el primero, me voy al siguiente, entonces tendría que hacer 3. 1, 2 y 3. Más 2 que hago en el espacio, ya son 4 y 5. 2 cadenitas de separación, me salto el primero y hago 1, 2, 3 y 4. 2 cadenitas de separación, me salto el primero y hago 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Vale? Y esta es la secuencia que vamos a repetir toda la vuelta. Número 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. He completado la vuelta número 7, vamos a empezar la vuelta número 8 y es muy parecida también a esta vuelta. Vamos sumando. Entonces, nos tenemos que deslizar para empezar desde ese siguiente punto. Y voy a hacer los 3 más 2, ya son 5, hago 2 cadenas. Me salto el primero y hago esos 4 más 2, ya son 6. Entonces haríamos tramos de 5, 6, 5, 6, 5, 6. Con las 2 cadenitas de separación, siempre. Entonces ahí empezamos con esas 3 cadenitas. Y voy a trabajar estos 3 que me quedan más 2 y ya tendría 5.
Lo que estamos haciendo es crecer simplemente. Hago 2 cadenitas de separación, me salto el primero y ahora como me encuentro 4, pues hago 4 más 2 son 6. 4 más 2 que hago en el espacio ya son 6. 2 cadenitas de separación, me salto el primero y hago 3 y 2, 5. 2 cadenitas, 4. Pues me estoy saltando el primero, 4 y 2, 6. Y así sería la vuelta número 8. Completé la vuelta número 8 con mis 2 cadenitas y deslizando en la tercera cadena. La vuelta número 9, igual, 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 igual. Deslizo, voy a trabajar 1, 2, 3 y 4 que me encuentro, más 2 son 6. 2 cadenitas. Me salto el primero y voy a trabajar 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, aquí tendré 6, aquí tendré 7. 6, 7, 6, 7, 6, 7, todo el tiempo así, ¿vale? Bueno, voy a hacer el primer tramo, pero es que, bueno, pues ya está la explicación da, porque es igual que lo que hemos venido trabajando, simplemente que vamos sumando puntos, mis 3 cadenitas, y ya hago lo que me encuentro. Recordad que me he deslizado al segundo, ¿eh? Hago ese primer punto con las 3 cadenas. Ahí. Entonces yo tengo 1, hago 2, 3 y 4, más 2 que entran dentro del espacio son 6. Hago 2 cadenitas y ya me encuentro, saltándome el primero, me voy a encontrar que tengo 5, 2, 3, 4, 5 y 2 que hago dentro del espacio, 6 y 7. 2 cadenitas, salto el primero y así vamos haciendo. Pues ahora tengo que hacer 1, 2, ya he hecho 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 2 cadenitas, hago 7, 2, 6 y así. Toda la vuelta número 9. Cuando termine acabo con mis 2 cadenitas y en la tercera cadena punto deslizado. Hemos completado la vuelta número 9. Vamos a hacer la vuelta número 10. Deslizamos y vamos a hacer todos los puntos menos el primero y el último. Entonces nos entran 13 puntos. Mira, 1, 2, 3, 4, 5. Dentro hago 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Porque el último no lo hago. Entonces hago ahí. Este primero son 3 cadenas. Y voy haciendo ese es 1, 2, 3, 4, 5 dentro del espacio. Hago 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y ya el último no lo trabajo. Aquí hago 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Y en el espacio hago un punto bajo. Y de nuevo hago 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Me salto el primero y a partir de ahí trabajo de nuevo esos 13 puntos que tengo ahí. Estamos empezando ya a incorporar las anillitas. Estamos como acabando la hoja o haciendo la hoja ya completa y entre hoja y hoja hacemos las anillitas. Así que he completado esos 13 puntos de nuevo, que simplemente es dejándome el primero sin hacer y el último, haciendo todos los puntos más los 2 del espacio. Y aquí hago 5 cadenas
En ese espacio que me encuentro hago un punto bajo y de nuevo 5 cadenas. Y repito los 13 puntos de nuevo. Me salto el primero y a partir del segundo voy haciendo todo, dejándome el último punto sin hacer. Y de nuevo 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, me salto el primero, trabajo todos los puntos, ¿vale? Esta vuelta la vamos haciendo así. Y terminamos la vuelta número 10, ya he hecho mis 5 cadenas, mi punto bajo, mis 5 cadenas, y aquí en la tercera cadena hago un deslizado. Vamos a empezar la vuelta número 11. Pasamos al segundo punto porque nos tenemos que saltar el primero y el último. Así que voy a trabajar todos los puntos menos esos dos. En vez de 13 puntos me quedan 11 puntos que trabajar. Siempre el primero con las 3 cadenitas. He trabajado esos 11 puntos, que son 13 menos 2, ni el primero ni el último. Y cuando llegamos al espacio de las cadenas, vamos creciendo ahí en cadena. Entonces hacemos 1, 2, 3, 4, 5. En el primer espacio hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. En el siguiente espacio hago un punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Me salto el primero y empiezo a trabajar ya todos los puntos hasta llegar al anterior, al último. El último no lo trabajamos, con lo que ya vuelvo a trabajar 11 puntos. Y aquí ya habéis visto que teníamos antes 2 espacios, 2 anillitas y ahora tenemos 1, 2 y 3. ¿Vale? Trabajo los 11 puntos y hago 1, 2 y 3 anillitas. 11 puntos y así todo el tiempo. Cuando lleguemos aquí al final, he hecho mi primera anilla, mi segunda y en la tercera, cuando haga las 5 cadenas, deslizo en la tercera cadena de este primer punto y hemos completado ya la vuelta número 11 sería, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Vale? Y ya en la 12, pues vaya a ver, os voy a ir diciendo vuelta por vuelta, pero la 12 es como esta. Vamos creciendo anilla, que en vez de tener 3 vamos a tener 4 y en vez de tener 11 puntos, 2 menos son 9. Y luego serán 7 y luego serán 5 y luego 3. Y ya ahí habríamos terminado de disminuir la hoja y crecer en las anillas. Así que ahora vamos por la 11, nos vemos en la 12. Vuelta número 12. Me he deslizado a la tercera cadena y vuelvo a deslizarme para ponerme en el segundo punto. Para saltar el primero y el último, que tenemos que seguir saltando. Ahí. Entonces tenía 11 puntos y ahora le vamos a quitar 2, son 9. No hago ni el primero ni el último. Las 3 cadenas y voy haciendo un punto en cada punto y me dejo el último por hacer. Entonces tendré 9 puntos. Tengo los 9 puntos y estoy en el espacio de las cadenas. Tenemos 1, 2, 3. Vamos a convertirlo en 4. Vamos haciendo 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. 1, 2, 3, 4, 5. Punto bajo. Y 1, 2, 3, 4, 5. Me salto el primero y me voy. De nuevo trabajo 9 puntos. 1, 2, 3 y 4 espacios de cadena. Y 9 puntos. 9 puntos, espacios de cadena. ¿Vale? Toda la vuelta número 12, así. La vuelta número 13. Hemos acabado la 12 con los 4 anillitas y los 9 puntos. Aquí cierro con punto deslizado y empiezo la número 13 con 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, porque no trabajo ni el primero ni en el último. ¿Vale? Recordad que el primero nos deslizamos. Tengo 7 puntos y voy haciendo las 5 cadenas y el punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo. De esta manera tenía en la anterior 1, 2, 3, 4 anillas y ahora tengo 1, 2, 3, 4 y 5 anillas.
¿vale? De nuevo 7, 5 anillas, 7, 5 anillas. Toda la vuelta número 13 de esta forma. La vuelta número 14, saltamos el primero y el último, entonces serían 5 puntos. 5 y anillas 6. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. 5 puntos y 6 anillas. 5 puntos y 6 anillas. Esa es la vuelta número 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y 14. La vuelta número 15 la haríamos con 3 puntos, siempre evitando el primero y el último. 3, 7 anillas, 3, 7 anillas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Vale? Toda la vuelta de esta forma. Hemos completado la vuelta número 15 y ahora la 16, 17 será solo de anilla. Ya no nos quedan puntos ni vamos a hacer más puntos. Lo que vamos a hacer es el punto bajo aquí en el punto del centro. Así que haremos 16 y 17 solo de anilla para una talla SM. Si tú quieres más talla, continúas con 2 más de anilla o 4 más de anilla, ¿vale? Porque yo voy a hacer 16 y 17 y en la 18 voy a empezar a hacer las esquinas para completarlo, para convertirlo en pentágono, mejor dicho. Entonces, antes de convertirlo en pentágono, si tú no necesitas 16, 17, porque necesitas 18, 19, harás en la 20 las esquinas para convertirlo en pentágono. No sé si me explico. O sea que yo aquí hago 2 más solo de anilla para talla M, SM. Para talla L haces 4 más de anilla. Para talla XL haces 6 más de anilla, solo anilla. Todo en círculo. ¿Vale? Entonces lo haríamos. Nos vamos a deslizar al punto del centro. Y ahí hago una cadenita y un punto bajo. Y ya empiezo a hacer las 5 cadenas. Y entro en cada espacio. 5 cadenas. Y entro en el espacio. Y vamos haciendo todo de cadena hasta que lleguemos a la hojita, donde tenemos que hacer el punto bajo en el punto del centro. Y vuelvo a empezar de nuevo hasta la otra hojita, 5 cadenas, punto bajo, 5 cadenas, punto bajo, y aquí cuando enganche mi punto bajo hago 5 cadenas y el punto bajo en el punto del centro, ¿vale? Y ya, en la siguiente vuelta, bueno, voy a completar esta para mostraros cómo termino y quedándome en el centro empiezo la siguiente. Y estoy aquí al final de la vuelta 16, que era solo de cadena, enganchado en el último arito y ya tendría que hacer 5 y aquí con punto deslizado, pero no lo vamos a hacer así. Para quedarnos en el centro vamos a hacer 2 cadenitas, cojo hebra, me voy a ese primer punto bajo que hice y hago un punto alto. Y me he quedado en el centro para poder empezar de nuevo en el centro de la anillita. Entonces voy a hacer la vuelta número 17 y ya en la 18, la 17 es entera así, o sea que empiezo con una cadenita y un punto abajo aquí. Y ya hago las 5 cadenas. Y voy enganchando en cada anillito. 5 cadenas y voy enganchando. Cuando llegue aquí al final, pues aquí habré hecho mi último punto bajo, hago 2 cadenitas y el punto alto enganchándolo en el punto bajo del inicio. Para volver a quedarme en el centro, ¿vale? Entonces, estoy haciendo ahora la 17, que la acabo de empezar. Y en la 18 es cuando os digo que hago las esquinas. ¿Que tú estás haciendo más talla? Pues en vez de 17 haces 19, como os dije antes, haces 21, haces 23, tienes que hacer impar, porque si no después a la hora de cuadrar las esquinas no te va a salir múltiplo de impar. Las anillas, que para encontrar el centro tiene que ser que me quede impar, ¿vale? Las anillas. Por eso os digo que tiene que ser o 17 o 19 o 21 o 23 o 25 o 27, ¿vale? Todo lo grande que tú quieras o, bueno, más chico. Para hacerlo más chico para una niña, pues tendríamos que haber hecho la reducción aquí, no haber crecido hasta 13 puntos. O sea, nos habríamos tenido que quedar aquí, por ejemplo, en vez de aquí. Y ya me quedaría 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10 y 11, ¿veis? Y habríamos hecho 11 en vez de 13, que luego va 13, 11, 9, ¿vale? Sería 11, nos estaríamos comiendo como 1 o 2. Pues ya eso tú vas reduciendo aquí y haces la hojita más chica si quieres. Si quieres hacerlo para niñas. Pero a partir de ese, mi tamaño. Y para ampliar, como os acabo de explicar. Así que, vuelta número 17 y en la 18 nos volvemos a ver porque os tengo que explicar dónde vamos a hacer las 3 esquinas que hay que hacer. Ya dejaremos sin trabajar la parte del cuello. Bueno, en la 18 sí que vamos a trabajar una vuelta nada más del cuello. Y ya a partir de la siguiente es donde no. ¿Vale? Así que para no liaros, en la 18 es donde vamos a hacer las esquinas y luego ya a partir de ahí trabajar solo en esas partes, en esos lados, sin trabajar el cuello. Completé mi vuelta número 17 y ahora vamos a hacer donde vamos a poner las esquinas con marcadores, 3 marcadores para preparar dónde van a ir las esquinas, ¿vale? Mirad, aquí he terminado, que he hecho las 2 cadenitas y el punto alto para quedarme aquí en el centro y volver a hacer otra vuelta, ¿no? Pero antes de hacer esa vuelta, esta parte de aquí será luego mi cuello, así que no la cuento. Pero sí tengo en cuenta que desde aquí hacia abajo, la que me viene recta, o sea, desde la parte del cuello a lo que me va a caer abajo, es este espacio de cadena. Entonces, en el centro pongo un marcador porque ahí va a ir una esquinita. ¿Y cómo calculo el centro? Pues mira, desde aquí hasta aquí, donde acaba la hojita, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Por eso digo que nos tiene que quedar impar, porque la siguiente vuelta serían 10 y ya no tendría centro, ¿vale? Entonces 17, 19, 21, de esa forma para tener impar. Yo tengo 9, pues tengo que en el quinto, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí sería mi centro. Ahí iría una esquinita de las 3 que tengo que hacer. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y ahora, ¿dónde van las otras 2? Salto 1 y en el siguiente hago lo mismo. Cuento 1, 2, 3, 4 y 5. Y así me queda 1, 2, 3 y 4 y 1, 2, 3 y 4. ¿Vale? Y al otro lado me salto 1 y en el siguiente. Igual, miro aquí donde tengo el anillito de la hojita. 1, 2, 3, 4 y 5. Y pongo el último. Ya tengo mis 3 esquinas. Ahí será donde haré las esquinas. Entonces me queda cuello, que voy a hacer una última vuelta, ahora todo en redondo, pero ya a partir de la siguiente, esta parte ya la dejo de trabajar. Entonces tengo cuello, 1 sin esquina, esquina, 1 sin esquina, esquina, 1 sin esquina, esquina, 1 sin esquina y vuelvo a estar en el cuello. ¿Vale? Entonces, yo ya estoy empezando aquí la siguiente vuelta, que sería la vuelta número 18. Ya tengo mis marcadores donde quiero hacer las esquinas y lo que hago es que yo ya he terminado aquí, como os dije, con 2 cadenas, el punto alto, una cadenita y un punto bajo para empezar, y ahora empiezo normalmente la vuelta entera, 4 y 5 de cadenita, 1, 2, 3, 4 y 5, el punto bajo, ¿vale? Voy haciendo toda la vuelta y cuando llegue aquí al marcador tengo que hacer una esquina. Aquí nos vemos. Y ahora ya estoy justo antes del marcador. Aquí ya tengo el marcador. Entonces, ¿qué hago? Las 5 cadenas. Y ahí en ese espacio donde tengo el marcador hago 2 puntos altos. 3 cadenitas. Y en el mismo sitio 2 puntos altos. Y tenemos una esquinita hecha. Continúo haciendo las 5 cadenas y haciendo anillitos. Ya me tengo que ir al siguiente.
y haciendo anillito, de nuevo todo, hasta llegar al siguiente marcador, donde repito, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Anillitas por todo, hasta llegar al siguiente marcador, 2 puntos altos, 3 cadenas, 2 puntos altos. Anillita por todo, voy a girar hacia acá, anillita por todo, hasta llegar al primer punto, a ver si lo encuentro, aquí, a este punto donde iniciamos con el punto bajo, ¿vale? Y ahí voy a hacer 5 cadenas y cierro con punto deslizado, no hago las 2 cadenas y el punto alto. Cierro ya con las 5 cadenas ahí, porque ya no trabajo en esta zona. Solo voy a trabajar hacia abajo, ¿vale? Esta parte del cuello la dejamos de crecer. Hemos completado esta vuelta donde hemos hecho las esquinitas. Tenemos aquí 1, 2 y 3. Y esta es la parte donde ya no vamos a trabajar más. Ahora, desde aquí voy a trabajar todo hasta aquí. Y cuando llegue aquí, vuelvo hacia allá. Y así. Nos olvidamos de esta zona. Entonces tengo hechas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18 vueltas. La 19, la 20 y la 21 son 3 vueltas que vamos a hacer ahora que solo van así. ¿Vale? Entonces, mira, vamos a ver qué zona es la que vamos a dejar para el cuello. Exactamente. Pues exactamente vamos a dejar, mira, me voy al motivo. Tengo aquí una anillita. ¿Veis que tengo aquí una anillita en el centro y luego una vuelta encima, ¿no? Pues en esta anilla de acá, hacia afuera, es hasta donde voy a llegar, trabajando. Aquí será mi último punto y luego volveré hacia atrás, ¿vale? Y en este sitio tengo que ubicarme igual. Entonces, este sería el del centro, aquí, desde aquí. Y tendría, voy a ver, porque creo que en el otro dejé un poco más, pero lo voy a comprobar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Creo que no, que dejé un poco más. Me tengo que desplazar una más, voy a confirmarlo. Aunque tú eso lo puedes hacer como quieras también realmente, porque si quieres dejarlo un poco más... No, me fui uno más atrás aún, ¿vale? Simplemente uno más atrás. Aquí. Entonces, voy a dejar, quiere decir que desde aquí, 1 y 2, aquí. Entre el principio y el final, en medio, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 anillitas, ¿vale? Así que ahora empiezo la siguiente vuelta de estas 3 últimas que vamos a hacer. Esta primera será eso, he tenido que girar el tejido porque voy a trabajar hacia acá, el cuello no, ¿vale? Hacia acá hasta llegar aquí. Cuando llegue aquí al marcador, me volveré. Entonces estoy por la parte de arriba ahora mismo. Mira, me voy a deslizar hasta el centro de esta anillita porque es desde ahí de donde vamos a empezar. Entonces deslizo y deslizo hasta estar en el centro, uno más. Y ahora ya empiezo una cadenita, un punto bajo ahí y hago 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo, todo de anillas ya. 1, 2, 3, 4, 5, el punto bajo. Cuando llegue a la esquina, trabajo dentro de la esquina, una esquina igual. Y así toda la vuelta. Vamos haciendo de cadena, pero en la esquina hago 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Vuelvo a hacer las anillitas hasta la siguiente esquina, donde haré 2 puntos, 3 cadenas, 2 puntos. Y en la siguiente esquina son 3. Y cuando ya lleguemos al marcador, aquí terminamos en donde tengo justo el marcador con un punto bajo. He completado la vuelta que va entera en anillita, excepto donde tenemos la esquina que hemos hecho otra esquina dentro.
¿vale? Donde tenemos las tres esquinas. He llegado al marcador y ya no sigo hasta aquí. Ya me quedo ahí y giro para hacer de nuevo. Ya sería la segunda vuelta de estas tres que tenemos que hacer solo en los tres lados. Los tres lados no, perdón. Como son 5 lados y dejamos uno, en 4 lados, en realidad. Entonces, me he quedado ahí, he dado la vuelta y empiezo la segunda vuelta de las tres que tenemos que hacer al final. Retomo. Ahí he terminado con el punto bajo aquí en medio, donde tenía el marcador. Y empezamos la siguiente vuelta así. 1, 2 y 3 para tener un punto alto. Y dentro del espacio de cadena voy a hacer 3 puntos más. Así que tengo ahora mismo 4 puntos altos. Y voy a ir toda la vuelta. Pues en el siguiente espacio 3. 1, 2 y 3 puntos altos. En el siguiente 4. 1, 2, 3, 4 puntos. En el siguiente 3. 1, 2 y 3. Y en el siguiente 4. Y así empezamos con 4 y tenemos 4, 3, 4, 3, 4, 3. Todo el tiempo así. Cuando lleguemos a la esquina, a ver cómo nos coincide. Pero seguimos haciendo la esquina igual. Tenemos que hacer dentro de la esquina 2, 3 cadenas y 2. Vamos a vernos aquí para ver cómo coincidimos, porque tal como coincidamos aquí, coincidimos en todas las esquinas porque tenemos la misma cantidad de anillitas. Y justo antes de la esquina, pues coincide con 4. Ya hago la esquina. 1, 2, 1, 2, 3 y dentro 1, 2. Vale, pues ya tengo un lado hecho. Empiezo con 4, acabo justo antes de la esquina con 4, hago la esquina. Así que vuelvo a empezar con 4 para que me coincida de nuevo. No sé si coincide porque claro, aquí ahora sí que es verdad que hay más tramo que desde el cuello. O sea, lo que es la parte del hombro es más corta, digamos, que lo que va hacia abajo, hacia el pico de nuestro centro del cuerpo. Así que no sé cómo va a coincidir, pero da igual. ¿Vale? Ya sabéis que tenéis que hacer dentro la esquina y que con lo que tú termines aquí, empiezas aquí. Así que yo aquí, como he terminado con 4, empiezo aquí con 4. Cuatro y ya sigo con 3, con 4, con 3, con 4, ¿vale? Aquí serían 3. Y en el siguiente 4 y en el siguiente 3. Toda la vuelta de esta forma. Y ya terminando la vuelta, acabo con 4, así que he hecho 3 y el cuarto lo hago en el punto bajo que me encuentro aquí al final. Sobre ese punto. ¿Vale? Siempre me ha coincidido 4 y he empezado con 4 y he terminado con 4. Desde las esquinas. Y ahora hacemos la vuelta número 3, que es la última. Y la empezamos. Aquí mismo vamos a hacer los 3 primeros puntos. Así que el primero es las 3 cadenas. Y luego ya me voy al segundo. Y al tercero. Y vamos a hacer toda la vuelta haciendo las 3 puntos, 2 cadenas. Me salto 2 puntos y hago los siguientes 3. Hago 2 cadenas, me salto 2 puntos y hago los siguientes 3. Dos cadenas. Y así vamos haciendo toda la vuelta. A ver cómo coincide en la esquina, porque creo que por el otro que ya lo tengo hecho, en una esquina me coincide de una forma y en otra de otra, pero bueno, respetando cómo nos coincida. ¿Vale? Voy a llegar a esta para que veáis. Mira, ya estoy llegando a esa esquina, entonces he hecho mis 3 puntos, 2 cadenas, salto 2, 1 y 2. Así que aquí en este sería
1 y ahora ya 2 dentro de la esquina. Hacia el otro lado hago igual 1, 2 y 3 para hacer las cadenas de la esquina y tengo que hacer 2 dentro más 1 aquí fuera. Y ya sigo con 2 cadenas, salto 2 puntos y a partir de ahí hago 3. En la siguiente esquina, pues como coincida, pues tengo que respetar como me sale, ¿vale? Como me coincida. Si me da opción a saltar 3 puntos, si no me da opción a saltar 3 puntos, pues tendré que hacer como me coincida. Voy a hacer la vuelta entera y os digo cómo me ha coincidido a mí. He completado esa última vuelta, me ha coincidido siempre igual en la esquina. Entonces, vamos ya a unir. Tenemos la otra pieza hecha, tenemos que hacer 2 iguales. Esta es la parte del revés. Tengo aquí mi hebrita y hemos terminado con la vuelta por la parte del revés. Y entonces la unión la vamos a hacer dándonos el revés hacia nosotros, ¿vale? Para que se queden los derechos dentro. Busco la otra pieza. Aquí tengo el derecho. Vale, pues la pongo debajo, ubicando la parte que va de mi cuello. Esta es la parte del derecho. Y pongo encima la otra pieza, igual, pero dándome el revés hacia mí porque me queda dentro, dentro, derecho, ¿vale? Y ahora vamos a hacer la unión. Pues unimos solo desde aquí, desde el comienzo de arriba del cuello hasta donde tengo esa esquinita, esa primera esquinita, porque la siguiente esquina es la que nos cae abajo. Y después tendremos que unir igual el otro lado del hombro, desde arriba hasta la esquinita. Queda libre nuestra parte de dentro, de abajo del centro. Pues aquí unimos con punto deslizado, solo desde el principio hasta, como os digo, donde tengo las esquinas. Y con punto deslizado de esta forma. A ver. Tengo ahí mi hebrita. Y me la tengo que traer. Voy a dejarla ahí libre porque me la tengo que traer hacia acá. Me voy a este primer punto. Traigo la hebra. La deslizo. Y ya voy entrando en el siguiente punto. Aquí dentro tenemos 2 hebras, no lo cogemos entero. La hebra que tengo hacia mí no, la que está hacia adentro. Y del otro lado sería la que está hacia adentro, que es la primera que me encuentro. Y con punto deslizado paso. Siguiente igual. Paso. Después me encuentro con 2 cadenas. Pues paso a la cadena, paso a la cadena. Otra cadenita y otra cadenita. Paso. De nuevo tengo 3 puntos, pues paso los 3 puntos. 1, 2 y 3. De nuevo tengo las cadenas, paso las cadenas, ¿vale? Vamos cerrando así. No lo ponemos muy ajustado para que no se nos quede muy marcado el cierre. Y como os digo, hasta la esquinita, incluida la esquinita. Nos vamos a unir hasta la primera, hasta la segunda cadena de la esquina, que sería el centro de la esquina. ¿Vale? Una esquina con la otra. Y cuando acabe en este lado, añadiré hebra y me iré a este otro lado. Cuando cierre, no voy a cortar la hebra porque voy a aprovechar, ya volviéndolo del derecho, a darle una vueltecita en punto bajo. Completé las 2 uniones, ya he vuelto del derecho la prenda, ¿vale? Ya tenemos del derecho y del derecho. Así que hemos unido esta parte a un lado y al otro. Desde cuello a esquina, de cuello a esquina. Me queda una tercera esquina que queda aquí abajo. Libre ya, esto es la parte que se queda abierta.
Entonces, como dije, no cortéis la hebra, dais la vuelta al derecho, pero no cortéis la hebra y damos por todo una vueltecita en punto bajo, perdón. Porque como esta última vuelta la dimos del revés, si os acordáis, pues nos queda ahí mal acabado, así que vamos a hacer simplemente una vuelta en punto bajo, un punto en cada punto. Aquí cuando terminé, he hecho una cadenita y ahora, venga, hacemos. Aquí me queda todavía una cadena de la esquinita, así que ahí voy a hacer un punto bajo. Ya, un punto, 2, 3, 4. Y aquí tengo que hacer dentro del espacio de cadena, uy, no sé por qué he cogido hebra, 1 y 2. Ahora me encuentro 3 puntos, 1, 2 y 3. 2 cadenitas, hago 2. 1, 2 y 3. 2 cadenitas, pues hago 2. Y bueno, pues simplemente eso, la vueltecita en punto bajo por todo. Tenemos que llegar abajo, subir hacia arriba y girar por la parte de la espalda. Todo hasta llegar en redondito hasta aquí donde hemos comenzado, donde haremos un punto deslizado en ese primer punto que hicimos. Completé esa vuelta en punto bajo. En la esquinita hacéis 2 puntos bajos, 3 cadenitas para que se nos haga esa esquinita y 2 puntos bajos y continúe con todo punto bajo. Y ahora ya después lo que estoy haciendo es meterle el flequito que va en los espacios. Cogemos un cartoncito que tengo yo aquí de unos 12-13 centímetros. Este mide 13,5. Pues de 14, lo que queráis, de largo. Y mira, con el material que estamos trabajando voy a dar 1, 2, 3, 4 vueltas. Corto ahí. Saco de ahí los mechones. Entro en el siguiente espacio. Y voy a pasar todo por ahí. Los recojo y los paso de nuevo. Hago ahí como un nudito. Y bueno, ya tienes la opción de cortar aquí y dejar los flecos, o yo lo voy a dejar sin cortar porque este material se abre un poco. ¿Veis? Este que queda así suelto, como se queda un poquito abierto, entonces para que no se me deshilache tanto, lo dejo así. Y otra cosita que quiero hacer, o por lo menos lo voy a probar ahora y os digo, para que no se me rice, es pasarle una planchita o vapor, o yo voy a probar con la plancha del pelo a baja temperatura. Y si me funciona, pues digo el resultado. Si no, pues lo dejo rizadito, no pasa nada. O le doy con vapor, que aquí ahora mismo no tengo vapor, pero en mi negocio tengo planchita de vapor, le daría un poquito y ya se quedan rectos. Bueno, pues al final no lo voy a planchar, lo voy a dejar así rizadito, me lo acabo de poner y me gusta como que el resultado de tal cual. Con el ricito, este material es un acrílico que no pesa nada y se riza un poco. Si tú lo estás haciendo con un algodón, igual no te está pasando. Pero a mí me pasa, pero ya os digo que me gusta, así que la opción de plancharlo la desecho, ¿vale? Lo dejo tal cual. Y nada, pues que si lo queréis planchar con vapor quedaría bien. Y bueno, ya estáis viendo el resultado, ya lo habéis visto puesto, queda súper bonito, muy cómodo, adaptable y ponible. Espero que te animes a hacerlo, nos vemos muy prontito con otro tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Hasta luego.